Capítulo 58. La liberación de Asike II. Esto se explica por el simple hecho de que se me ocurrió mi versión antes de que saliera el volumen de bonificación. Solo tenía el título, la raza y la idea del señor dragón para trabajar con su papel en la historia en ese momento. Aunque dicho esto, puedo decir que en el universo de esta historia, Silbrig Graildrant es el verdadero señor del dragón anciano de la Tau. Entonces, ¿qué pasa con Kurelim los Malvar? Bueno, en realidad lo abordarán en esta historia lo suficientemente pronto, pero no será exactamente el mismo que en esa novela ligera. Y con eso, volvemos a nuestra programación habitual. Al emerger del otro lado de la puerta, el avatar de Zero Espada Nasdagar Kidrunart, y el avatar de Silbrig Graildrant Kana, se encontraron en una tierra vasta, vacía y pedregosa que, después examen rápido, descansaba varios pies por encima de las nubes, a pesar del aire extrañamente cálido a su alrededor. La distancia entre esto y el campo de batalla, o el lugar donde actualmente descansaba el cuerpo real de la espada, debe haber sido grande ya que incluso Nasdagar con su enorme poder sintió que el control sobre su avatar vacilaba ligeramente. Eso, y hubo algún tipo de interferencia leve. Afortunadamente, este efecto fue momentáneo, y recuperando el control total de su armadura, miró a Kana quien también lo estaba mirando. Un esfuerzo bastante decente, supuse. Haber superado los problemas de control solo con la salida de potencia bruta. Silbrig comentó. El espada permaneció en silencio, decidiendo ignorar el claro golpe a su falta de refinamiento, sin importar lo acertado que fuera. Si se enfocara en la energía utilizada para manipular el avatar de su oponente, todo lo que vería sería una corriente de energía fina y suave, mientras que en su caso sería una gran pila de energía irregular. Básicamente, estaba usando más poder para lograr el mismo efecto. Esto no era lo único que ocupaba sus pensamientos, pero también era el uso del hechizo puerta. Nasdagar sabía que era un hechizo de alto nivel magia de nivel, por lo que para que se usara aquí, solo podía asumir que era una declaración del anciano señor del dragón de la Tau. Para mostrarle cómo se sentía cómodo usando un sistema mágico extranjero hasta ese punto. ¿Hay algo en tu mente? Preguntó casualmente el anciano señor del dragón de la Tau. Me sorprendió que usaras ese hechizo tan pronto, cuando deberías tener alternativas más familiares. El espada respondió, deseando medir la reacción de su mayor. Una afirmación tonta. Si uno no está dispuesto a aprender y evolucionar, está casi muerto. La naturaleza orgullosa y aislacionista de nuestra especie lo demostró. Cuando no se unieron y derrotaron a los 8 reyes de la codicia cuando tuvieron la oportunidad. Pero basta de eso, como has venido aquí, tomo como un acuerdo que decidamos esto haciendo que el ganador sea el primero en determinar la ubicación del verdadero cuerpo del otro. HRM. Sí. No tengo ningún problema con eso. Esto significaba que estarían peleando y usando una técnica de magia salvaje que le permitía a uno, después de tocar el avatar de un señor dragón, determinar dónde estaba ubicado el cuerpo real. El primero en hacerlo sería el ganador, ya que el conocimiento del cuerpo real del oponente representaba una amenaza suficiente para su bienestar como para poner fin al conflicto y resolver las cosas. Pero antes de comenzar, sin embargo, hay cosas que deseo preguntarle. HMPH, eres valiente al asumir que respondería, pero como tú y tu grupo lograron arrinconarme hasta este punto, acepto agregarlos a los términos de nuestro duelo. Entonces, ¿por qué no comenzar presentando a los testigos? Como desees. Nasdagar respondió neutralmente, dándole al avatar del señor del dragón más joven un no complacido. El señor del dragón del ataúd anciano señaló a su derecha donde se abría otro portal. De allí emergió un Night Lich de 3 cabezas, que se dirigió respetuosamente a ambos Dragon Lords con una reverencia. Mi señor. Catástrofe Dragon Lord. No esperaba tal cortesía. Admitió Nasdagar. No pienses tampoco en tu título y posición. El anciano señor del dragón comentó, sonando casi decepcionado. No pienso poco en mi título. Simplemente he llegado a creer que no merece tanto mérito como antes. El espada argumentó, consiguiendo una risa baja de su mayor antes de responder. Ah, ¿te atreves a asumir que alguna vez tuvo tanto mérito para empezar? Aún así, aquellos que tienen tal posición tienen el deber de valorarlo y mostrarlo correctamente. Incluso tú, joven y verde como eres, con el poder y la reputación por sí solos, han hecho mucho para estar a la altura de los estándares de un señor dragón, reflexionó Silbrig, recibiendo un asentimiento de su sirviente en respuesta. Ahora, presente su testimonio. Ordenó, sus ojos penetrantes atravesando el avatar de la espada.
Poco después de que el señor dragón ordenó que se presentara el testigo, el aire al lado de la espada se abrió, lo que condujo a lo que parecía ser un reino de luz pura y del interior emergió el hombre que el señor dragón no muerto había aprendido de su información. Aizen. Al salir del portal, el Shinigami asintió con la cabeza a los dos no muertos y se presentó, sin embargo, en su presencia, como era el caso de todos los no muertos puros, el Lich nocturno e incluso su poderoso señor sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos de no muertos. Fue el resultado de estar cara a cara con algo que se oponía a su propia naturaleza, y en el caso del señor dragón, el hecho de que actualmente estaba cara a cara con alguien que era claramente más fuerte. Fue algo emocionante y exasperante. Aizen no solo era una afrenta a su propio ser, no solo Aizen era claramente más fuerte que él, poseyendo el mismo poder similar a la magia salvaje que había visto antes, para colmo, era la mirada en los ojos de Aizen. La mirada de un intelecto agudo y abrumador. Finalmente, por primera vez en siglos, el anciano señor del dragón del ataúd estaba cara a cara con alguien que también podría ser su superior mental. Si bien Nasdagar había esperado la mayoría de estas reacciones, incluso si Kana no lo mostraba, solo podía esperar que darse cuenta de ello hiciera perder el equilibrio a su oponente. Sin embargo, eso no sucedió. En cambio, todos los accesorios y el personal que eran decoración para Kana, se desvanecieron en bocanadas de humo verde oscuro, por lo que el cuerpo del Hobgoblin solo estaba cubierto de harapos. Esta figura vieja y encorvada se retorció y se quebró, cuando el señor dragón forzó al avatar a una posición más vertical, que luego se rió entre dientes. Ya veo. Aizen, como en el verdadero líder de los espada, el que está detrás de los seres con los que luché en ese pueblo, y el poder de los espada, ¿correcto? Preguntó Silbrig, con un tono muy tranquilo. Estoy en ello. Ahora tiene mucho sentido cómo pudiste llevarme a una esquina como esta. Entonces, ¿por qué estás tan tranquilo? Nasdagar gruñó, sin entender cómo su oponente estaba tan confiado. ¿Por qué? Es bastante simple. No voy a pelear con él, porque él es solo un testigo. Espero que no le reste importancia a lo que es capaz de hacer. Aizen reflexionó con una leve sonrisa. Oh, en absoluto. Su poder, incluso antes de conocerte, era prodigioso. ¿Por qué otra razón habría tenido que tomarse la molestia de Tsaindorcus Baision en tratar de neutralizarlo? Porque era una amenaza para sus agendas. Ahora bien, ¿cuáles son tus demandas? En realidad, tengo una sugerencia para todos los términos de este duelo. El espada comentó. Seguir. Si pierdes, tú y tus secuaces saldrán de este conflicto. Incluyendo a Case y sus artículos. No puedo aceptar la última condición. Case está trabajando solo y los artículos son suyos, tal como los encontró. Silbrig respondió rápidamente. ¿Por qué tú lo guiaste? Nasdagar gruñó en respuesta. Quizás. Pero él los tomó y está haciendo lo que quiere con ellos. Yo solo fui su consejero. Discutió el señor dragón mayor, con un tono despectivo. Fue a decir el espada, cuando Aizen habló. Hay gente en el campo que puede manejar a Case, ¿no? Yo, lo suficientemente cierto, muy bien entonces. Cedo en ese punto. Entonces si pierdo, silencio momentáneamente, Nash miró brevemente a Aizen, antes de continuar. Si pierdo, yo y el resto de los espada nos retiraremos de esta guerra y ustedes pueden hacer lo que quieran. Perfecto entonces, si eso es todo. Silbrig comenzó cuando su oponente lo interrumpió. No, todavía hay dos asuntos, si gano. Primero, responderás mis preguntas. Oh, muy bien. Sin embargo, solo si puedo escoger y elegir cuáles responder, y tu palabra de mantener lo que se dice aquí en secreto para el mundo exterior. Muy bien. Tienes mi palabra. Ahora, en segundo lugar, aceptarás unirte a una alianza con nosotros y abrir el Iptoket que reside bajo la ciudad capital del Reino Dragón. Oh. La ceja del avatar Kana se arqueó mientras respondía, antes de que Aizen interviniera suave y cordialmente. No hay necesidad de ser tan contundente, Nasdagar. Permíteme explicarte. La bóveda de la que él habla es algo que requiere tu ayuda para abrirla. En cuanto a la alianza, diría que no estaríamos forzando usted en uno, pero discutirlo sería para su beneficio, ¿no? Ya que sabríamos dónde encontrarlo después de todo. HRMPH, mejor. Aún así, debes estar desesperado, si vas tan lejos como para contarme algo tan importante y secreto como eso. De hecho, diría que estás siendo muy audaz en toda esta situación, yendo tan lejos. Hasta el punto de desafiarme a un duelo, y con apuestas tan extremas. Silbrig reflexionó, mirando al avatar del señor dragón más joven, antes de que arqueara una ceja.
Veo dos seres de herencia dracónica en el mismo lugar, un linaje debilitado, por supuesto, todo tiene sentido ahora. En su guarida, los ojos de Nasdagar se agrandaron. Era imposible que el anciano señor del dragón del ataúd supiera de esto e incluso como una suposición, todavía era incómodamente correcto. Esto solo sirvió para ponerlo aún más nervioso, hasta el punto de que a pesar de que su avatar no tenía una expresión facial, sufrió un cambio suficiente para darle a Silbrick la confirmación que necesitaba. Entonces, tenía razón, es bueno saberlo. Reflexionó. Ni siquiera te atrevas a considerar hacerles nada. El espada gruñó en respuesta. No los tocaré. De eso puedes estar seguro. Aún así, ya que pareces estar listo para partir, ¿por qué no comenzar el duelo? Estoy de acuerdo con tus términos y estoy seguro de que tú también estás de acuerdo con ellos. Todavía no. Antes de comenzar, tengo algunas cosas que preguntarte. Dijo Nasdagar, conteniendo su creciente ira. Muy bien. Te has ganado tanto el derecho, así que siempre que sean aceptables y cumplas tu palabra de guardarte las respuestas para ti. Silbrick respondió con calma. La primera pregunta debería ser obvia. ¿Por qué estás librando esta guerra contra el reino dragón? Porque no importa cómo uno intente darle vueltas, tus acciones han hecho que todo esto sea posible. De hecho, una pregunta aceptable. La razón de esta guerra es simplemente una cuestión de retribución legítima, y para mantener mi reputación. El anciano señor del dragón del ataúd respondió, con un tono frío y calculador. Disculpe. ¿Cómo es eso de simple? ¿Cómo es esa una razón suficientemente buena para todo esto? El espada gruñó en respuesta, sin obtener ninguna reacción. Una vez más, te olvidas de ti mismo y de tu título. HMPH. Realmente se ha vuelto barato. Lo suficientemente barato como para que cualquier dragón que se crea fuerte pueda usarlo como mejor le parezca. Como el llamado señor del dragón blanco de las montañas de Aserlisia. Una parte de mí espera el día en que su arrogancia sea apagada en su totalidad, en cualquier caso, es por eso que los True Dragon Lords como nosotros, debemos asegurarnos de que la reputación que se han construido para sí mismos y su nombre, se conserve sin importar el costo. Hago esto para compensar la afrenta hecha a mis intereses por el señor del dragón del brillo. Una nación, por así decirlo. Silbrick explicó, su tono se volvió más enérgico y acalorado. Eso es una locura. Si ese es el caso, ¿por qué no perseguir al señor del dragón brillo en persona? Espera un momento, Nasdagar. Algo en sus palabras necesita ser aclarado, ¿qué quieres decir con una nación por una nación? Preguntó Aizen, ahora interesado en la historia. Es conocido por mezclarse con otras especies, y un día se dirigió a una nación pequeña y en crecimiento que había estado formando para mis propios fines. No estaba al tanto de mi presencia allí, o eso es lo que supongo desde entonces. Él no es tan tonto, y se mezcló con su gobernante, lo que resultó en un niño como aquí. No hace falta decir que, después de eso, mi control sobre esa nación desapareció, y es por eso que lo estoy pagando silenciosamente destruyendo su reino dragón. Como he dicho, es una cuestión de reputación y honor. ¿Estoy asumiendo por tus palabras y comportamiento que no es fácil de encontrar? Reflexionó Aizen. De hecho, es muy ilusorio. Incluso si ese no fuera el caso, la mayoría de los de nuestra especie no quieren tener nada que ver con él. Tenemos más que unas pocas cosas en común en ese sentido. Silbrick respondió, sonando casi nostálgico. Veremos qué quedará de esa reputación y honor después de que terminemos aquí. Aparte de eso, también quiero saber sobre Kurelim los Malvar, quien ostentaba el título de Elder Coffin Dragon Lord al mismo tiempo como tú. Preguntó Nasdagar, controlando de nuevo su ira. No dejes que tu percepción de responsabilidad por tu progenie por nacer o tu miedo a mí empañe en tu juicio, las palabras no son suficientes para que obtengas la ventaja en este intercambio. Aunque también es un tema aceptable, y bastante interesante. A eso. El señor dragón mayor se rió entre dientes antes de continuar. Sobrevivió a los 8 reyes de la codicia al huir de ellos, y pasó su tiempo haciéndose más fuerte, e incluso logró convertirse en un no muerto. Fue entonces cuando vi que él, como yo, tenía afinidad por ese campo, así que decidí tomarlo bajo mi ala, enseñarlo y guiarlo, continuó explicando, cuando el espada habló sobre él. Qué poco característico de tu parte. Siseó en voz baja. Él no se dio cuenta de eso. Entonces, hizo lo que le dijeron en su mayor parte. Incluso le permití ser mi sucesor. Después de lo cual lo hice, bajo ese título, realizar varios ataques que devastaron 4 naciones.
Fue un peón útil para mantener mi título relevante y realizar experimentos más destructivos que nunca haría yo solo. Sin embargo, comenzó a sentirse demasiado confiado y cometió el error de desafiar mi autoridad. Por lo que lo castigué. Silbrick terminó con un tono poderoso y venenoso que inquietó a los espada. Entonces, ¿está muerto? Inactivo, sí. ¿Oh? ¿Eso significa que todavía existe? Preguntó Aizen, ahora claramente curioso. Sí. Lo tengo sellado en una caverna, con la energía suficiente en él para mantenerlo consciente. Ya que, seres como él no son comunes, sería un desperdicio destruirlo por completo. HMPH. Al menos trabajó para volverse más fuerte, para proteger este mundo de los jugadores hostiles de Yggdrasil. A diferencia de ti. La pasividad te va a costar. Dijo Nasdagar, planeando poner las cosas en marcha. De nuevo, ¿crees que las palabras harán cualquier cosa? Haber evitado a Players no es un acto de cobardía, a pesar de que Kurelim creía lo contrario. Estaba equivocado, y si tú piensas lo mismo, tú también. Entonces, por supuesto, ilumíname. Nash dijo en un tono casi sarcástico. Haber huido de Players, o simplemente decidir no involucrarnos con ellos fue una de las cosas más inteligentes que cualquiera de nosotros podría haber hecho. No hay cobardía en seguir el instinto o reconocer que hay mejores cosas que hacer que coquetear con la muerte. Si hubiéramos sido mejores, más inteligentes, menos arrogantes, aislacionistas y complacientes, podrían haber sido tratados. Dijo Silbrick. ¿Mejor? Nuestro poder estaba en su máxima expresión en ese entonces. Solo necesitábamos la unidad, los números y un buen plan para poder hacerlos retroceder. Nasdagar argumentó confundido. No seas tonto. Nuestro poder se había estancado para entonces, si no por completo comenzó a declinar. ¿Crees que fuimos los primeros en estar en la cima de este mundo? ¿O que los jugadores fueron los primeros en alterar el equilibrio de las cosas? No. Donde están ahora, nosotros estuvimos una vez, y donde ellos estuvieron, ahora está el ser a tu lado. Las cosas son cíclicas, pero en ese entonces solo había un puñado que pensaba en las cosas de esa manera. El resto permitió el poder y las tendencias naturales se les subieron a la cabeza. En pocas palabras, nos volvimos blandos como especie y grupo. No había nadie que proporcionara un poder o una estrategia tan grande. Los que se dispersaron y se escondieron fueron los inteligentes al final, y sobrevivió a sus antepasados. TSH, gruñó el espada, mentalmente forzado a reconocer que su mayor podía haber tenido razón, incluso mientras seguía insistiendo en el tema. Incluso los pocos que quedan ahora saben que es mejor no vivir al aire libre. Incluso Tsaindorcus Vaison, débil como es, sabe esto. Pero estoy de acuerdo con tu sentimiento anterior. El tiempo de hablar ha terminado. He respondido a sus preguntas. Ahora permítame mostrarle lo que produce la pasividad, como usted la llamó. El anciano señor del dragón del ataúd gruñó agresivamente. El señor del dragón comenzó a alejarse del grupo, con el espada siguiéndolo de cerca, en un breve paseo que duró unos 4 minutos hasta que llegaron al borde de un acantilado que descendía varias docenas de pies. Al mirar por encima de la cornisa, Nasdagar vio que se extendía hacia los lados y finalmente comenzaba a tomar forma circular. Junto con el pelo caliente, finalmente hizo que los espadas se dieran cuenta de que estaban parados en la cima de un volcán. Con lo que estaba después del acantilado siendo una capa de roca que en su mayoría se había formado en la parte superior de la chimenea. ¿Un volcán? Eso es bastante dramático. Finalmente lo notaste. Yo diría que es conveniente. No hay nadie aquí, y gracias a los esfuerzos de Kurelim hace unos siglos, no hay nadie en las áreas cercanas. No queda nada más que tierra quemada. Nasdagar decidió permanecer en silencio ante la revelación, optando por simplemente observar cómo Kana saltó hacia abajo, aterrizando en el suelo de piedra, con el impacto enviando energía azulada a través de las muchas grietas que impregnaban el suelo. Al aterrizar, el avatar saltó lejos, cada vez que golpeó el suelo sucedió el mismo efecto, hasta que se detuvo a cierta distancia de donde estaba actualmente la espada. Sabiendo que tenía que seguirlo, Nasdagar saltó y aterrizó en el suelo con un ruido sordo, que demostró la solidez de la plataforma mientras seguía rápidamente a su oponente, deteniéndose a solo unos metros de distancia de Silbrick. Avatar. No parece que te guste Tsaindorcus. El espada comentó con curiosidad. Naturalmente. Es una vergüenza para nuestra especie, y especialmente para su linaje. Eso cuenta a su padre, el emperador dragón, que algunos dicen que es responsable de la aparición de los jugadores. De hecho,
Especialmente cuando lo comparamos con su padre, quien logró algo con lo que incluso aquellos de nosotros que hemos vivido una larga vida solo podíamos soñar, y mucho menos intentar. Silbrick respondió con un claro respeto en su voz. Incluso si mató a la mayoría de los de nuestra especie. K. No cambia lo que logró hacer. El anciano comentó, mientras el espada preparaba su espada. HMPH. Bien. Bueno, voy a atacar ahora. Adelante, ronroneó el avatar de Silbrick. Abalanzándose sobre el avatar del anciano señor del dragón, el espada levantó su espada, acortando la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos mientras vertía toda su rabia en la espada, derribándola sobre el avatar Hobgoblin. Nasdagar estuvo a una pulgada de darle un golpe limpio a su oponente, cuando su espada encontró una fuerza invisible, y luego fue enviado volando varios pies en la dirección opuesta. La armadura animada se estrelló contra el suelo con temblores cacofónicos que crearon enormes fisuras a su alrededor. Fogashi Birnavnikik. Silbrick canturreó con calma. El hechizo magia salvaje que había usado actualmente podría traducirse libremente como 3 espíritus guardianes, que tomaron forma como grandes orbes de color púrpura oscuro que se formaron alrededor del avatar, mientras miraba con calma a su enemigo caído. Mientras tanto, el espada se puso de pie de un salto, apretó su espada y por el momento decidió mantener la distancia. Principalmente debido a que no tenía idea de lo que acababa de suceder. Sabía que era magia salvaje, pero lo que le preocupaba era el hecho de que no había escuchado el encantamiento. Lo que significa que el hechizo se había lanzado previamente o que su oponente acababa de realizar magia en silencio. Ambas eran opciones muy probables. Nasdagar decidió acercarse a su enemigo y lo hizo lentamente y con el arma lista para cualquier cosa que se le presentara. Lo que resultó ser los 3 orbes mágicos disparándose hacia él, con 2 moviéndose a sus lados, mientras que uno fue directo hacia él, en lo que el espada vio como una táctica muy clara. Ejecutando un salto, el espada pasó directamente sobre los orbes entrantes, aterrizando detrás de ellos no solo evitando lo que estaban tratando de hacer, sino también contrarrestando con un movimiento masivo y amplio de su espada que envió una rebanada en forma de luna creciente de su púrpura. Energía corrosiva, destruyendo fácilmente 2 orbes. Sin embargo, cuando se volvió y los cortó fácilmente, notó que faltaba el tercero. Justo cuando se dio cuenta, el orbe restante emergió de las grietas en el suelo, apareciendo detrás de él cuando de repente explotó y cubrió a la espada con un humo de color similar, cuyas propiedades mágicas oscurecieron mágicamente sus sentidos. Todo esto no era más que pequeñas distracciones y estaba seguro de que su oponente sabía que esto no le daría la victoria. Aún así, aunque era cierto, este humo bloqueaba sus sentidos, pero también era bastante fácil de manejar. O eso habría pensado Nasdagar, cuando sintió detrás de él una presencia muy familiar, con el mero pensamiento haciendo que se le erizara la piel, y de nuevo realizó otro poderoso movimiento horizontal. Lanzando un atronador y poderoso grito de guerra, el espada logró crear suficiente fuerza para que el aluvión de viento resultante disipara el humo por completo, y la espada atravesó la cintura del avatar del anciano señor del ataúd dragón que de alguna manera se había abierto camino detrás de él. Pero gruñó de insatisfacción al darse cuenta de que algo andaba mal mientras miraba el cuerpo bifurcado. GRMPH. Basta de trucos. Sé que esto es un duplicado. Cierto. Pero aún así, te hizo preocuparte, ¿no? Bueno, tal vez esto te convenga mejor, Napalm. Invocando el hechizo de 7º nivel magia de nivel, el clon trajo una columna de llamas sobre sí mismo y el avatar del señor del dragón de la catástrofe. El impacto resultante dañó aún más el suelo e indignó a los espada, quienes nuevamente decidieron cargar hacia el avatar real, que aún no se había movido, mientras observaba con calma el desarrollo de los eventos. Nuevamente, logrando acortar la distancia entre él y el otro avatar, Nasdagar optó por detener abruptamente su avance y al mismo tiempo patear el suelo, enviando grandes trozos de escombros de piedra hacia Silbrick. Esto sirvió como una distracción mientras se movía alrededor de su oponente desde la derecha en un abrir y cerrar de ojos. Veo. Silbrick reflexionó, usando su dedo índice derecho para dibujar un pequeño círculo en el aire. Usando una orden invisible y silenciosa, el señor dragón llamó a un portal similar al de puerta que recogió todos los proyectiles, con su intención comprendida por el espada, quien a su vez dejó de correr y simplemente se lanzó directamente hacia Kana. Velocidad impresionante. Justo cuando el comentario seco escapó de la boca de su avatar, el mismo portal se abrió entre los 2 avatares y los proyectiles improvisados fueron lanzados directamente hacia el espada.
Pero ya lo había pensado con mucha antelación. No pienses tampoco de mí. Envolviendo su energía de color púrpura alrededor de su arma, Nasdaqar cortó fácilmente los proyectiles de alta velocidad, enviando otro corte de energía para que su oponente se enfrentara. Itken Mirps. Itken Hiko Chasidik. El segundo hechizo que invocó el anciano señor del dragón del ataúd fue el mismo que había usado contra los duplicados. Conocido como Dios tiene 6 manos, permitía al usuario invocar varios apéndices en forma de brazo que atacaban el alma de un individuo, o la magia salvaje colocada sobre el objetivo. El primer hechizo fue conocido como God Pool, permitiendo al usuario absorber la energía de un ataque basado en la magia salvaje de un atacante, y en este caso le permitió al Elder Coffin Dragon Lord succionar en su boca la energía corrosiva de su joven adversario. Como esperaba que este proceso fuera complicado dadas las propiedades de las energías, las 6 extremidades se utilizaron para atacar a Nasdaqar. Justo cuando las extremidades emergieron de la espalda del avatar, el espada se agachó, corrió alrededor de su oponente, evitó las extremidades y tocó la espalda de Kana, justo cuando activó la técnica para descubrir la ubicación del anciano señor del dragón del ataúd. Normalmente esto habría señalado el final del duelo, pero aquí ese no fue el caso. 2 de las extremidades convocadas por Silbrick se estrellaron contra el suelo, impulsando al avatar hacia adelante y lejos de la espada, mientras que los demás atacaron a Nasdaqar. El avatar saltó hacia atrás, evitando el ataque mientras contemplaba su próximo movimiento. Poniendo cierta distancia entre ellos, el espada respiró hondo y reconoció que la técnica había fallado, ya que no había descubierto la ubicación de su oponente. De hecho, este fue el giro de los acontecimientos bastante problemático, ya que sabía que un toque era todo lo que Silbrick necesitaba para terminar el partido. Entonces, ¿qué había sucedido? No creía que se hubiera utilizado ninguna técnica para confundirlo. Estos duelos y su oponente fueron gobernados en gran medida por su ego y tradición, por lo que tales movimientos no estaban permitidos. Esto significaba que, muy probablemente, la conexión entre Silbrick y Kana no era un vínculo directo, y que lo más probable es que el anciano señor del dragón del ataúd tuviera diferentes puntos entre él y el avatar para mejorar y mantener el vínculo, para compensar por la gran distancia. Si este era el caso, simplemente significaba que tenía que usar la técnica hasta que finalmente funcionara. ¿Eso fue una victoria, no? Preguntó Nasdaqar rotundamente, acercándose lentamente a su oponente. Contra cualquier otra persona, de hecho sería una victoria. Pero demuestra que si no fuera por lo que sea que haya entre tú y tu avatar, habría ganado. Incluso con la diferencia entre nuestra edad, experiencia e intelecto, comentó el espada con descaro, ganándose un gruñido bajo de su oponente. ¿Y lograste entender por qué ese es el caso? Él presionó aún más. Yodi, el señor dragón mayor, fue a responder, cuando el espada continuó. Fue debido al tiempo y a mi comprensión de lo poderoso que eres. Sabía que no dejarías escapar la oportunidad de intentar usar mi propio ataque contra mí con ese corte final, pero también sabía que incluso tú deberías estar momentáneamente inmovilizado mientras absorbía mi energía. Junto con mi velocidad y fuerza aún superiores, incluso si esa diferencia no es tan amplia como esperaba, me permitió moverme a tu alrededor y obtener esa victoria, oh anciano señor del dragón del ataúd. Nasdaqar explicó con un tono superior. GRMPH. ¿Estás satisfecho con tu alarde? Silbrick gruñó, mostrando algo de su enfado. Lo soy. Podemos continuar. Itken Rechan adulece. Un hechizo que podría traducirse como God Throw Serpent, era uno que podría usarse para seguir el hechizo God Pull, ya que absorbería la energía con God Throw Serpent y la enviaría de vuelta al enemigo. En este caso, el cuerpo de Kana pareció retorcerse y latir, ya que de la boca del avatar emergió una corriente de energía característica del señor del dragón de la catástrofe que terminó en la forma de una cabeza de serpiente. Esta corriente se abalanzó sobre Nasdaqar, mientras que las extremidades convocadas a través de Itken Hiko Chasidik se arremolinaban y envolvían a su alrededor para dar a los espada más con que lidiar. Armándose de valor, Nasdaqar se mantuvo firme y levantó la mano libre hacia el ataque entrante. Al notar la enorme forma de serpiente y las 6 extremidades etéreas que se expandían como adornos, invocó un hechizo propio. Escudo del capullo del mundo. Su energía se reunió en su mano y se envolvió alrededor de su cuerpo, formando una cúpula alrededor de su avatar, que detuvo el ataque de Silbrick cuando se estrelló contra él. Escudo del capullo del mundo. Empuje.
El capullo se expandió y explotó, dispersando a la serpiente como un hechizo y forzando a las extremidades a regresar a las cercanías del anciano señor del dragón del ataúd. Eso fue Wild Magic, pero no usas nuestro lenguaje para lanzarlo o incluso mejorarlo. Un punto justo. Sabía que mi estrategia habitual no funcionaría contigo. Necesitaría usar estrategias que involucren tiempo, decisiones en una fracción de segundo y usos variados de mi habilidad. Es por eso que revisé y pensé de formas de usarlo de manera diferente, lo que resultó en lo que viste. Decidí no usar nuestro idioma, porque en este punto, realmente no importa, ¿verdad? ¿Tus propios hechizos? Divertidos, déjanos ver cómo funcionan contra mis siglos de conocimiento y experiencia. Silbrick rugió, este desarrollo claramente había despertado su interés. A medida que se intensificaba el duelo entre los señores dragón, Case descansaba en su gran trono de piedra dentro de la tienda que lo albergaba actualmente. Los sonidos de la batalla que ocurría fuera de las murallas de la ciudad se desvanecían lentamente a medida que sus sentidos se dirigían a otra parte. Su rostro estaba torcido con una sonrisa depravada, su lengua colgando hacia un lado, saliva goteando mientras escuchaba los sonidos de la muerte de cada hombre bestia que había tenido la tarea de protegerlo. Lenta y constantemente, sus gritos se desvanecieron en el viento, ya sea silenciados o convirtiéndose en gritos de miedo mientras salían corriendo de la tienda. Esto continuó durante unos minutos, hasta que en el borde de su tienda apareció una mujer humana rubia con una lanza apoyada en su hombro, y toda su figura acorazada cubierta de sangre que no era la suya. Oh, ¿cómo había esperado esto? Finalmente, gruñó con sádico placer. Dejando escapar un suspiro, Leina se quedó en la entrada de la tienda, preparándose cuando vio la enorme forma del poderoso troll de la guerra levantarse del trono. Por lo que podía ver, Nash no había hecho justicia a su equipo, porque incluso si parecía tener algo de edad, no había duda del poder y el aura incómoda que poseía, sus preocupaciones crecían aún más porque sabía que estaban encantados con magia salvaje. Su cabeza no estaba protegida por ningún tipo de equipo, pero sobre ella descansaba una gran piel. Lo cual era extraño ya que no estaba encantado. Su torso estaba cubierto con una placa de pecho de color bronce con ribetes dorados, sus hombros cubiertos con guardias del mismo color con púas en ellos. Su brazo izquierdo estaba cubierto con una pieza de color marrón metálico con un poco de piel cubriéndolo, y un juego de joyas sobre la mano, con un patrón en espiral que las conectaba. El brazo derecho tenía un protector para la muñeca y la parte superior del brazo. Sus piernas estaban cubiertas con una armadura similar al pecho y los hombros, con púas en los pies y las rodillas. De su espalda colgaba una capa de color negro que cubría todo el camino hasta el suelo y en su mano derecha descansaba un gran garrote con púas. Estaba esperando una pelea digna. Case reflexionó, arrojando su cubierta de cabeza en una demostración simbólica. Los agudos sentidos de Case, mejorados por sus objetos, le dijeron que este era un oponente como ningún otro. Estaba de pie sobre un gran y singular pico. Un sentimiento que envió miedo y alegría a través de su corazón. Nunca se había sentido así, pero al mismo tiempo también conocía el poder que sus objetos enviaban a través de su cuerpo, y gracias a ellos se sentía más fuerte que nunca. Ahora más que nunca, todo se sentía tan simple y claro, y estaba listo para luchar con todo. Ahora ven a mí, espada. Aceleración del flujo. Inclinándose, Leina se abalanzó sobre Case, preparando su lanza para atravesar al troll de la guerra. Sin embargo, tan pronto como ella se acercó, el rey del país de los hombres bestia balanceó su garrote, realizando un movimiento horizontal que ella se agachó. Habiendo esperado algo así, Leina se preparó para impulsar su lanza hacia la cabeza expuesta. Preparándose para esto, la mano libre de Case empujó hacia adelante, aterrizando un golpe limpio en su pecho, lo que envió a la espada volando fuera de la tienda. Leina se estrelló contra el suelo a unos metros de la tienda, su respiración salió con fuerza de su cuerpo por el impacto y sus ojos se abrieron de par en par ante la cantidad de poder que realmente había detrás de ese golpe. Si bien estaba cansada de lo que él podía hacer, nunca esperó que la panoplia de magia salvaje pudiera hacer tal diferencia. Especialmente cuando no usó ninguna artes marciales. Tomando una respiración profunda, Leina se puso de pie de un salto en una posición perfectamente vertical, antes de caer repentinamente sobre una rodilla, con la cabeza todavía temblorosa por el ataque. ¿Fue eso un efecto de la magia salvaje en ese equipo? Era posible, lo que solo aumentaba la amenaza que representaba Case. Sería una mentira decir que en ese momento no sintió ni una pizca de miedo.
Después de todo, había pasado tanto tiempo desde que sintió una oposición real que no provenía de sus camaradas o maestro. Esto en el camino. El comentario vino desde dentro de la tienda donde Case todavía estaba de pie, hasta que de repente una gran ráfaga de viento vino del interior y la tienda salió volando antes de ser hecha jirones. Una gran nube de polvo se levantó y el suelo se agrietó cuando Case terminó de aplastar su garrote contra el suelo. Mejor. Ya no bajo el efecto de aceleración del flujo, Leinas se puso de pie, se preparó y adoptó una postura simple con su lanza, esperando que el troll de guerra se acercara a ella. Dejando escapar un poderoso grito, Case avanzó pesadamente hacia ella, mostrando una velocidad impresionante, incluso con su cuerpo grande y corpulento acercándose a ella, justo antes de derribar su garrote. Evasión. Potenciador de habilidades. Dando un paso al costado del garrote, Leinas permitió que golpeara el suelo, causando un cráter considerable, lo que le permitió colocar un pie sobre él, saltar, empujando su lanza hacia la cabeza del troll. Una vez más, esto solo llevó a Case a superar sus expectativas, en una exhibición de reflejos e inteligencia, moviendo su cabeza hacia un lado lo suficiente para que la punta de la lanza atravesara su mejilla derecha. Seri. Leinas trató de hablar, cuando Case de repente usó su mano libre para agarrarla, enviándola a estrellarse contra el suelo. Incluso si el movimiento violento obligó a la lanza a atravesar su mejilla. Algo que se curaría rápidamente en la medida en que no podría considerarse una molestia. Por otro lado, Case tuvo que notar cuán precisos eran sus movimientos. Mucho mejor que cualquiera que haya experimentado antes. Bastante mortal si no tenía los buenos reflejos que estaba mejorando con sus objetos. También supuso que ella no era del tipo con el que podía jugar demasiado. Al menos no mientras estuviera ilesa. Un punto probado cuando evitó un ataque arrollador con su garrote. Lanzándose a la izquierda de Case, Leinas rápidamente se apresuró a rodearlo, cuando de repente su capa se movió por sí sola, su punta saltó como un zarcillo para intentar empalarla. Afortunadamente, el ataque fue lo suficientemente fácil como para hacer a un lado y volver a moverse para poner algo de distancia entre ellos para que ella pudiera pensar. Su armadura era extraordinariamente resistente, con solo su cabeza y una parte de su brazo derecho expuestas, y su flanco estaba cubierto por esa capa armada. En general, no tenía tantos puntos débiles. Su fuerza y reflejos, probablemente mejorados por esa panoplia y arma magia salvaje, hicieron que recibir un golpe directo fuera un peligro. Muy bien, comencemos. Representando a la espada, 3 espada, Leinas Rockbruise. Ella informó en un tono formal tranquilo, nuevamente tomando una postura de apariencia simple. Rey de la Tierra, Case. HMPH. Cerrando la distancia entre ellos con un paso enorme, casi como un salto, Case bajó su garrote sobre la espada. El aire a su alrededor se distorsionó ligeramente con una extraña e invisible energía mientras se disparaba hacia ella. Esta vez la espada se mantuvo firme, colocando la parte del bastón de su arma entre ella y el ataque del troll de la guerra mientras él la invocaba artes marciales. Aumento de habilidad superior. Fortaleza invulnerable divina. Doblando sus piernas y tensándolas al extremo, Leinas asumió la peor parte del ataque del gigante mientras todo su cuerpo temblaba como un gran golpeado. El suelo se agrietó y agrietó cuando el impacto desató esta ola de energía densa e invisible. El peso era asombroso ya que la fuerza de la habilidad del arma y el poder mejorado de Case era algo que realmente nunca había sentido antes. Sin embargo, al final, no fue suficiente para aplastarla. Cuando la fortaleza divina invulnerable se activó, envió la mayor parte del ataque de Case directamente hacia él, junto con una ola de poder divino, enviando una sensación ardiente a través del troll de la guerra alineado con el mal mientras también lo cegaba temporalmente. Mientras se tambaleaba hacia atrás, al mismo tiempo las piernas de Leinas la empujaban hacia arriba como 2 poderosos resortes, enviando ambas rodillas primero a su mandíbula obligándolo a cerrar la boca, junto con los dientes y la sangre para salir volando. Piercing Red Dragon Tusk. Una variación de Piercing Dragon Tusk, realizó un doble ataque perforante con daño de tipo fuego elemental. Con la cabeza de Case moviéndose hacia atrás, y sus brazos rápidamente tratando de envolverla, el ataque de Leinas pasó por el lado izquierdo de su rostro, quemando una parte, incluidos los ojos del troll, antes de que ella pusiera sus pies sobre sus hombros y graciosamente saltó lejos. Veamos si te recuperas de eso. Leinas comentó con calma, mientras el aire se llenaba con sus gritos de dolor. Golpeando su garrote contra el suelo, Case se inclinó hacia adelante mientras se volvía hacia Leinas.
dándole una amplia sonrisa con la lengua fuera. A pesar del dolor, estaba disfrutando de un verdadero desafío. Su tranquila confianza fue confusa por un momento, pero luego, ante sus propios ojos, la piel quemada de su rostro se despegó, el daño desapareció, incluida la regeneración de su ojo. La razón de esto quedó clara para ella mientras siseaba indignada. Maldita armadura. Con un rugido, K se cargó hacia ella, esta vez manteniéndose agachado, tratando de abordarla, lo que a su vez le presentó a Leinas la apertura perfecta. Aceleración del flujo. Muy pronto, el troll de la guerra estaba sobre ella, ambos brazos se cerraron alrededor de ella, hasta que Leinas usó su mayor velocidad y agilidad para apuñalarlo en la parte expuesta de su brazo derecho, perforando la articulación mientras llamaba a su siguiente marcial arte. Explosión ardiente. Cavando la lanza más profundamente, Leinas desató una ola de aire caliente que partió la articulación del brazo de Case, dejando sus dos mitades conectadas a través de pequeñas porciones de carne, piel y correas de armadura de conexión. Naturalmente, Case gritó de agonía y una de sus extremidades resultó violentamente dañada. Aún así, se apresuró a contraatacar cuando se acercó rápidamente y le dio un cabezazo. El tamaño y el grosor de su cabeza al impactar con la frente de Leinas crearon un crujido repugnantemente húmedo cuando el espada fue tomado por sorpresa por la resistencia del troll. Tambaleándose sobre sus pies aturdida, la mano libre del Wartroll agarró la derecha de Leinas, incluida la lanza que sostenía, y luego la levantó y la arrojó al suelo en un borrón con una fuerza titánica que sacudió toda el área alrededor. Su cuerpo quedó flácido por la fuerza cuando su lanza se soltó de su agarre. ¡Arc! Maldito humano. Sin detenerse ni por un momento, ni esperando que sus artículos lo curaran, Case agarró a Leinas por la cintura, la levantó y le mordió el hombro derecho. Sus dientes perforaron su armadura de placas de adamantita y su carne, lo que le valió los gritos de dolor de la espada. Cuando sus dientes se clavaron en ella, su agarre se apretó como un tornillo de banco, aplastó sus costados y le causó tanto dolor como ella le había causado a él. ¡Guau! Déjalo ir. Leinas gritó, golpeando su cabeza sin ningún efecto. Apretando los dientes, la mente de Leinas pensó en lo que debía hacer, ahora que se había metido en su lío. Era simplemente ridículo lo enorme que fue el impulso que recibió de estos elementos magia salvaje, y lo prodigiosos que fueron sus reflejos con ellos. A fin de cuentas, tenía sentido por qué había sido elegido para actuar como el títere principal del anciano señor del ataúd del dragón. Independientemente, dejar que la mordisqueara por mucho más tiempo no era una opción. Dejando que su cuerpo se debilitara extrañamente, volvió a algo que Rillen le enseñó y con lo que entrenó unas cuantas veces solo para no aguantarlo. Siendo este el concepto de pensar que el cuerpo es un arma, y al dominar esta técnica, alguien que usa principalmente un arma podría hacer lo mismo con su cuerpo solo. Graag. Dolor Dul. Explosive Trust. Usando su brazo derecho, principalmente porque temía que su inexperiencia pudiera resultar en heridas graves, Leinas enderezó sus dedos como si fuera la punta de una lanza y los clavó en la mandíbula del troll de la guerra. El impacto desencadenó una ráfaga de aire que destrozó su mandíbula, liberándola mientras aterrizaba con los pies tambaleantes como un potro recién nacido. Jeje, los dedos todavía están bien, no puedo creer que eso realmente haya funcionado. Los ojos de Case se agrandaron, su mente no pudo procesar lo que había sucedido. Esto lo dejó expuesto a un aluvión de ataques mientras el espada se volvía loco. Saltando hacia él, aterrizó otra rodilla en su cabeza, enviando a Case a su lado. Su mano izquierda detuvo su caída cuando ella saltó, giró y aterrizó otra patada en su cabeza. Tratando de proteger a su portador, la capa negra giró alrededor de sí misma para formar un mayal con púas y atacó a Leinas, quien se apresuró a responder. Impulso explosivo. Canalizando el arte marcial en una patada puntiaguda que actuó como su lanza, destruyó una gran parte de la capa. Rabioso por el dolor, Case trató de agarrarla, solo para que Leinas saltara rápidamente hacia atrás y recuperara su lanza, nuevamente tomando una postura con un movimiento suave. Case rápida y simultáneamente se tambaleó y tomó su garrote con la mano izquierda mientras su mandíbula se regeneraba lentamente. Ability Boost. Greater Ability Boost. No queriendo dejar que Case recuperara su orientación, Leinas se acercó de nuevo, desatando una innumerable andanada de lanzas. En este momento, utilizó todo lo que pudo para encontrar una abertura para explotar, mostrándose como una verdadera maestra de la lanza mientras cambiaba la longitud de su lanza dejándola deslizarse entre sus manos, antes de retraerla rápidamente como si voló de nuevo a su agarre como si fuera su propia extremidad.
Del mismo modo, usando el trabajo de los pies para moverse por el campo de visión de Case, ella giró, realizando otros movimientos suaves y elegantes para confundirlo y encontrar la mejor apertura para atacar. A esto, Case solo podía bloquear, su mente todavía estaba tratando de procesar cómo ella fue capaz de dañarlo sin un arma y destruir su capa. Aura de batalla divina. Cambio de trayectoria. Su lanza estaba cubierta de luz divina del primer arte marcial que llamó, que tiene un efecto curativo secundario, cuando la empujó más allá de su lado derecho y luego la tiró hacia atrás, con el segundo arte marcial activándose, forzando la energía divina se inclinó repentinamente hacia la derecha y cortó la piel del troll mientras pasaba entre la placa del pecho y la armadura inferior. Case reaccionó con un golpe de su garrote que Leinas logró bloquear con su lanza, enviándola unos metros hacia atrás y dándole una apertura para que él fuera el que presionara el ataque, su garrote emanando nuevamente esa aura invisible. Reflejo instantáneo. Bombardeo explosivo. La técnica bombardeo explosivo le permitió realizar una serie de ataques de empuje increíblemente rápidos que generaron explosiones de conmoción cerebral. Estos, junto con su lanza impactando con su garrote y la energía que poseía, dieron como resultado impactos ensordecedores poderosos que se podían escuchar en toda el área. La pura fuerza de los golpes de las herillas agrietó el suelo, enviando pedazos de escombros volando en todas direcciones. Si bien Case aún no había dado un golpe en este intercambio, todavía tenía solo un brazo con el que trabajar, Leinas sabía que tendría que retroceder o romper sus defensas pronto. Era solo una cuestión de qué evento desfavorable ocurriría primero. Su brazo se regenera, o su arma cediendo por los asaltos de sus garrotes. Un arma que sospechaba que tenía algún tipo de habilidad de ruptura que ya habría destruido cualquier arma o armadura menor. Sentir la debilidad. Usando un arte marcial sensorial, Leinas detectó los diferentes puntos débiles en el cuerpo de Case, y fuera de su cabeza y lentamente regenerando el brazo, confirmó que su lado derecho era su mejor oportunidad, y con un ataque lo suficientemente grande debería ser capaz de dar un buen golpe. Focus Battle Aura, Piercing Red Dragon Colk, trayectoria de cambio, Dragon Fan Trust. Dejando pasar su lanza bajo el ataque entrante de Case, alcanzó su lado derecho, y en ese momento rápidamente invocó sus artes marciales, vertiendo suficiente poder en sí misma para perforar la armadura del troll de la guerra, cavando en su hígado ante un salvaje, el golpe reaccionario de su club la envió volando. Ahora, con la sangre corriendo por el lado derecho de su rostro, Leinas lentamente se tambaleó hasta ponerse de pie, clavando su lanza en el suelo mientras se volvía para mirar a Case. El troll de la guerra estaba realmente enfurecido por el hecho de que, no solo ella simplemente no caería, sino que lo heriría gravemente de maneras que sus objetos realmente lucharon por compensar. Su mente confusa de rabia trajo consigo claridad, sintiendo cosas que no había captado antes, ahora que habían intercambiado tantos golpes y probado su carne. Sí, algo en ella no era normal. Y aunque no era tan bueno como el de él, su equipo tampoco era normal. Sus instintos de supervivencia, invocados durante mucho tiempo, ahora susurraban señales de peligro en su cráneo, pero no les prestó atención mientras se mantenía firme. Mientras tanto, Leinas quedó momentáneamente aturdida por el impacto de su último ataque cuando su mano izquierda fue a su rostro. Se secó el cabello suelto de su lado derecho, se apartó y notó que la sangre le manchaba el cabello y el guantelete. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a mi cara? Murmuró aunque apretaba los dientes. No era la sangre lo que había irritado su ira. Ni las fracturas que le habían hecho empezar a sangrar. No, era la idea de que el lado derecho de su rostro estaba dañado. Que una vez más había sido dañada, y la mera idea despertó en Leinas un infierno salvaje y furioso dentro de su corazón. Mientras unos mechones de cabello se movían con el viento para cubrir ligeramente el lado derecho de su rostro, sus ojos se dirigieron hacia Case y esta aura verdosa comenzó a fluir a su alrededor, su intención asesina llenó el aire. Se movió hacia y alrededor de Case, atravesándolo como 1000 agujas. Llenó al Wartroll de puro miedo por primera vez en años. De hecho, sus instintos de supervivencia se mantuvieron firmes. Ella era peligrosa y por un momento quiso correr. Si Leinas no se hubiera abalanzado sobre él. Exclamación de cierre. Antes de que pudiera decir o hacer algo, Leinas estaba encima de él como un gran depredador en la naturaleza. Su lanza atravesó su mejilla una vez más mientras la espada la usaba como agarre, levantando su mano izquierda y llamando a otro arte marcial. Bombardeo explosivo. Varios golpes explosivos en la cabeza siguieron a esto, sin nada que detuviera a Leinas, ni siquiera Case la agarró débilmente por la cabeza.
En ese momento ella estaba completamente concentrada en devastar su cabeza. Sin embargo, debido a esto, su mente no estaba enfocada en nada más. Ni siquiera las joyas de la armadura que cubría el brazo izquierdo de Case comenzaron a brillar. Parada. Case logró decir, con un sonido de gorgoteo. Exclamación de cierre. De repente, Leinas sintió que sus músculos se contraían y su cuerpo se detuvo. Ella no entendió lo que estaba pasando. En el calor del momento, ni siquiera había sentido que él pusiera una mano sobre ella, ni lo había escuchado. Case luego se derrumbó en el suelo, su cabeza ahora era un desastre destrozado de carne y hueso, todavía apenas vivo, gracias a su resistencia natural y los poderes de su panoplia. Leinas simplemente se quedó a su lado sin hacer nada, sintiéndose como si estuviera atrapada en su propio cuerpo. Ella permaneció así durante unos minutos. El tiempo que Case necesitaba para que su cabeza se regenerara hasta el punto en que pudiera levantarse y mirar a su alrededor, sus ojos llenos de odio cayeron sobre ella. ¿Cómo se atrevía a hacerle sentir miedo? Eso era algo para los débiles. Un sentimiento que dejó de lado hace mucho tiempo. No, él era el que traía miedo, y mientras pensaba esto, una sonrisa torció su expresión. Retrocede 10 pasos y detente. El cuerpo de Leinas hizo lo que se le dijo y, mientras tanto, su mente notó las brillantes joyas y asumió correctamente que había caído en algún tipo de control mental. Cobarde. Sus palabras llenas de malicia y desprecio no provocaron ninguna reacción de Case. En este punto, había logrado regenerar su brazo derecho y se estaba tomando su tiempo para examinarlo. Cogiendo su garrote con su miembro recién regenerado, se acercó a la espada y sonrió. Eres fuerte. Pero yo soy el rey. Ahora, acaba contigo mismo. Exclamación de cierre. Los ojos de Leinas se agrandaron, su mano apuntando la lanza hacia sí misma, rápidamente se la clavó en el pecho. Era asombroso lo rápido que estaba bajo su control. Incluso se sorprendió a sí misma, ya que no se había dado tiempo ni para decir nada. Con sangre fluyendo de la herida y su boca, sus ojos se dirigieron a Case, quien simplemente sonrió. Voy a disfrutar comiéndote. Maldita sea, siseó Leinas, sacando una risa de Case. Gra. Muere. Sin poder contenerse, Case levantó su garrote sobre Leinas, cubriéndolo con la energía invisible y lanzándolo hacia el espada peligrosamente herido. Q. Haciéndome quedar así de mal, dale un vuelco a la naturaleza, liebre. En el momento en que el garrote de Case estaba a punto de chocar con la cabeza de Leinas, una poderosa vorágine de viento brotó de ella, lanzando al troll de guerra hacia atrás más de una docena de pies sobre su espalda. El aire que giraba alrededor de Leinas adquirió una coloración verde claro y dorada cuando estalló en el cielo. Como un tornado verde y dorado, parecía conectar los cielos con la tierra, girando y girando en su lugar, distorsionando algunas nubes cercanas y haciendo que el cielo a su alrededor se oscureciera. Los edificios vibraban y zumbaban por el viento y la energía liberada, con las ventanas y los objetos frágiles resquebrajándose y rompiéndose con la presión. El suelo también se agrietó, y algunas piezas volaron y se arremolinaron alrededor del torrente de energía. La exhibición se vio por millas, y se puede decir con seguridad que llamó mucho la atención, incluso de aquellos que todavía estaban en batalla. De hecho, fue como si el mundo contuviera la respiración mientras todos los que presenciaban el espectáculo se preguntaban al unísono qué poder podría causar tal exhibición. Por supuesto, los de los espadas sabían exactamente cuál era la causa, y fueron los primeros en aprovechar al máximo la tregua en el combate mientras reanudaban la batalla en serio. Incluso si no lo hubieran hecho, la exhibición fue bastante breve, ya que el torrente parecido a un tornado comenzó a perder fuerza y sus movimientos perdieron intensidad a medida que las energías verde y dorada se separaban y finalmente se disipaban con un estruendo atronador. Esto envió fragmentos flotantes de vidrio y escombros volando en todas direcciones mientras el cielo volvía a la normalidad. Case estaba sentado, sin notar que sus heridas habían terminado de regenerarse, ya que sus ojos estaban fijos en la abrumadora exhibición, y ahora estaban enfocados en Leinas. Se veía increíblemente diferente de antes. Su cabello ahora era más largo. El tiempo suficiente para llegar hasta las pantorrillas. Su piel expuesta ahora estaba cubierta de pelaje dorado, y solo su rostro carecía de alguno, fuera de algunos que delimitaban sus lados, y su nariz adquiría una apariencia más parecida a la de un conejo.
Finalmente, de su espalda baja emergió una pequeña cola con forma de conejo y unas orejas que aparecieron debajo de su cabello. Si bien la transformación en sí fue asombrosa, incluso impresionante, el corazón de Case dio un vuelco cuando vio que sus heridas habían desaparecido, y de alguna manera el vínculo mental que estableció para controlarla ahora se había ido. No solo eso, sino que sus sentidos estaban ahora en llamas, abrumado por el terror. Como debe ser, ya que la resurrección de Leinas no fue una mera transformación, sino un renacimiento, sanándola y fortaleciéndola. En su forma sellada ella era una entidad de nivel 85, y ahora era de nivel 100. Pongamos las cosas en marcha. Pruébalo. Case rugió. Luchando contra el miedo que amenazaba con apoderarse de él, Case levantó su garrote, el aire a su alrededor comenzó a girar y girar, con esa energía invisible creciendo en intensidad. El troll de la guerra dejó escapar otro poderoso rugido cuando lo estrelló contra el suelo, desatando una ola de esta energía que atravesó el suelo, dirigiéndose directamente hacia Leinas. Dejando escapar un suspiro, el espada desapareció con una velocidad que hizo que pareciera como si se hubiera teletransportado, colocándola fácilmente en su lado derecho, donde clavó su lanza a través del agujero anterior que había abierto. Con un grito de dolor, Case balanceó su garrote, lo que provocó que Leina sacara rápidamente su lanza, moviéndose y saltando por delante, antes de clavar su lanza en su cabeza. Tú. Case intentó decir, antes de hablar tranquilamente sobre él. Explosión ardiente. Solo un fuerte suspiro, casi un jadeo, escapó del cuerpo de Case después de que Leinas usó su arte marcial para volar su cabeza, enviando sus fragmentos en todas direcciones. La gran forma del War Troll se fue debilitando lentamente, a pesar de que algunos músculos todavía se contraían y se tensan aquí y allá, antes de que el cuerpo de Case finalmente colapsara. Moviéndose casualmente hacia un lado de su cuerpo, Leinas tomó aliento y lo miró, justo cuando una aura verdosa como una llama envolvía el cuerpo, que rápidamente lo alcanzó y llenó el área con una sensación de pavor. Leinas no hizo nada para detenerlo. Si bien podría haber intentado destruir más partes del cuerpo, Nasdagar le había ordenado que dejara que sucediera algo como esto y que le dejara cualquier cosa relacionada con el señor dragón enemigo. Una vez que el cuerpo desapareció, Leinas finalmente se sintió aliviada. Casi había resultado más problemático de lo que esperaba. Después de todo, si no hubiera sido por el elemento que usó para controlarla, ella habría podido derrotarlo, sin tener que recurrir al uso de su resurrección. Aún así, tampoco podía ignorar que el equipo que usaba logró mejorarlo de lo que estimaron que era un nivel 50 en la escala Yggdrasil, a casi igualar su forma sellada en el nivel 85. Asumiendo que lo que hicieron esos elementos fue aumentar lo que ya estaba allí, Leinas pudo ver por qué Case era el rey del hombre bestia. Una mente aguda más allá de la mayoría de los de su clase, reflejos rápidos y velocidad para su tamaño, todo esto junto con el poder bruto, el tamaño y la resistencia de un troll de guerra. Era un monstruo y probablemente una pesadilla a la par con Tomo. Si se le hubiera permitido entrar en conflicto abierto con la humanidad, más aún con la armadura, nada menos que la escritura negra de la teocracia habría podido detenerlo. Aunque no se sabía cuántas decenas de hombres, mujeres y niños humanos habrían muerto antes de que pudieran llegar. En verdad, fue una suerte que los espada entraran en esta guerra, y ella había sido la encargada de eliminarlo. Demostró cómo los espada tenían las cosas bien organizadas y en sus manos. Case estaba muerto y, a pesar de sus mejores esfuerzos, no logró hacer mella en la fuerza de combate general de los espada. Al mismo tiempo, Kana todavía estaba luchando contra Nats, el anciano señor del ataúd del dragón ahora había colocado más o menos todos sus movimientos en este único duelo, que si ganaba le daría la ventaja que necesitaba. Con Case desaparecido, la información que Leinas se apresuró a difundir usando su artículo de anillo, ya no había ninguna figura oficial gobernando el país de los hombres bestia. Ahí fue donde entraron Sajin Komamura y los siguientes que se había estado reuniendo. Habiendo sido informados de la desaparición de Case, Sajin y sus seguidores comenzaron a marchar hacia lo que servía como el Palacio de los Reyes, donde el duplicado tomaría el trono como su gobernante. Cualquier retador hizo ver la razón por la fuerza, como se esperaba de su cultura. La idea era socavar la influencia del Elder Coffin Dragon Lord, atrapándolo entre el reino dragón y un país de los hombres bestia que lentamente se alejaría del gobierno de Case. Al hacerlo, disminuiría enormemente las posibles jugadas del señor dragón, incluso si ganara el duelo. Esto era especialmente cierto, ya que prefería actuar con apoderados, en lugar de actuar abiertamente. Sin embargo, al señor dragón no muerto todavía le quedaba una carta por jugar.
Perder el duelo no era una opción para Silbrig, pero si existía la posibilidad de que eso sucediera, incluso la más mínima posibilidad, sabía que aún existía la posibilidad de dañar el reino dragón hasta cierto punto. No solo tuvo en cuenta las bajas de esta batalla, sino también la desesperación del joven general Iain Lavaran, demasiado ansioso y frustrado. Era la creencia del señor del dragón no muerto que su peón usaría la drástica reducción de las defensas de la capital y, por extensión, su palacio real, para reunir a sus seguidores y liderar un ataque contra la reina, para reclamar el trono mismo. Al final, a pesar de la derrota de Casey y el Revenant, con la batalla que tuvo lugar frente a la ciudad y el duelo entre los señores dragón aún en su apogeo, el final de este desafío aún no se había revelado. Sí, el destino de muchos pronto se decidiría, y el antiguo no muerto sonrió con anticipación, ya que incluso él tenía curiosidad por ver cómo terminaría.